El 5 de marzo de 1953, a las 6:12 de la mañana, la isla danesa de Bornholm despertaba envuelta en una niebla densa y húmeda que apagaba cada sonido, mientras unos pescadores preparaban sus redes entre el olor a sal, algas y madera mojada, sin imaginar que en segundos serían testigos del incidente más sorprendente de la Guerra Fría. Un rugido lejano, metálico, comenzó a atravesar la bruma, creciendo con una intensidad imposible hasta que la niebla misma pareció vibrar y abrirse en dos. Un MiG-15 soviético, reluciente, afilado y completamente fuera de lugar, emergió descendiendo a una velocidad suicida hacia la pequeña isla danesa. Los operadores de radar comenzaron a gritar en la base militar cercana, incapaces de procesar lo que veían. Es un MiG soviético, y está aterrizando. Mientras las alarmas resonaban, soldados daneses corrían hacia la pista aún mojada por el rocío, observando atónitos como el temible caza, el orgullo tecnológico del bloque soviético, bajaba su tren de aterrizaje y se deslizaba violentamente sobre el asfalto, frenando con un chillido agudo que atravesó toda la isla. Finalmente, el motor se apagó con un suspiro metálico. La cabina se abrió lentamente y un joven piloto polaco emergió temblando, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la tensión del vuelo, levantando las manos mientras murmuraba: «Solicito asilo». Nadie se movió. Nadie habló. Porque en ese instante los soldados daneses, la OTAN y los servicios de inteligencia estadounidenses comprendieron la magnitud de lo que acababa de suceder. Un MiG-15 completamente intacto había caído en manos occidentales, algo que los analistas habían considerado imposible. Para los soviéticos era una pesadilla. Para Estados Unidos, un milagro tecnológico caído del cielo. Y todo comenzó con ese aterrizaje imposible en una isla perdida en el Báltico. Si quieres descubrir cómo este momento cambió el rumbo de la inteligencia aérea, sigue viendo. A comienzos de la década de 1950, el mundo estaba atrapado en el punto más tenso de la Guerra Fría. Dos superpotencias armadas hasta los dientes, observándose mutuamente a través de un velo de desconfianza, espionaje y silenciosa paranoia. El reciente eco de la Guerra de Corea seguía resonando en cada sala de mando militar del planeta, porque había revelado algo que Occidente jamás había anticipado. El MiG-15, el caza soviético de última generación, había demostrado ser una máquina letal, capaz de superar a los F-80 y de enfrentarse de igual a igual incluso con el nuevo F-86 Sabre. Su aceleración, su capacidad de trepada, su cañón de 37 milímetros y su velocidad lo convirtieron en un enemigo temible. Era, sin la menor duda, el avión que había puesto en jaque la supremacía aérea estadounidense. Pero para la inteligencia occidental había un problema aún mayor. No sabían cómo funcionaba realmente. Cada análisis, cada informe, cada especulación estaba basado en restos de aviones derribados, en fragmentos incompletos o en observaciones desde lejos. Un MiG-15 completamente intacto era el sueño prohibido del Pentágono y la pesadilla recurrente del Kremlin. Obtener uno significaba descubrir el secreto de su aerodinámica, su potencia de motor, la composición de sus metales, su radar, su firma electromagnética y, sobre todo, su capacidad para desafiar a los cazas estadounidenses. Pero había un muro casi imposible de cruzar. Los pilotos que lo volaban pertenecían a naciones satélite controladas férreamente por Moscú, y desertar significaba una sentencia de muerte, no solo para el piloto, sino para cualquier miembro de su familia. Polonia, uno de los países del bloque soviético más vigilados, tenía a sus pilotos bajo supervisión constante, con comisarios políticos en cada escuadrón. Por eso, cuando aquel MiG-15 apareció de repente en el radar de la OTAN volando sobre el Báltico sin identificación, los operadores quedaron paralizados. Ese tipo de movimientos simplemente no ocurría. La tensión creció cuando vieron que se aproximaba a Dinamarca, una nación miembro de la OTAN. ¿Era una provocación soviética? ¿Un error de navegación? ¿Un posible ataque? Nada tenía sentido. Sin embargo, cuando el avión descendió y aterrizó en Bornholm, la magnitud del acontecimiento se volvió evidente. Occidente tenía por fin en sus manos un tesoro tecnológico incalculable. Cada tornillo, cada válvula, cada centímetro de aquel caza podía revelar secretos que cambiarían la balanza aérea en favor de Estados Unidos. Era, de hecho,
La primera vez que una superpotencia lograba obtener intacto el arma aérea más avanzada de su rival. Lo que siguió después no solo fue un triunfo de inteligencia militar, sino un golpe psicológico devastador para Moscú. Porque el mundo descubrió que incluso en el corazón del bloque soviético, había pilotos dispuestos a arriesgarlo todo para escapar. Y el precio de ese riesgo sería un cambio histórico en la comprensión de la tecnología soviética y un duro golpe para el prestigio del MiG-15. A las 6:09 de aquella mañana gris, mientras la niebla aún abrazaba el Báltico como un manto húmedo, los operadores de radar de la OTAN en Bornholm detectaron un eco anómalo. Un solo punto luminoso que aparecía súbitamente sobre el corredor aéreo que conducía desde Polonia, desplazándose a una velocidad alarmante para una aeronave no identificada. No había planes de vuelo registrados, ninguna comunicación previa, ninguna señal de identificación amistosa, solo un silencio absoluto y un objeto que avanzaba directo hacia territorio aliado. «Revisa el equipo», ordenó un supervisor, convencido de un fallo técnico, pero los instrumentos seguían repitiendo la misma lectura. Velocidad de caza soviético, altitud oscilante, comportamiento agresivamente errático. Pronto el murmullo de confusión se transformó en un coro de tensión pura. Dinamarca ordenó el despegue inmediato de 2 F-84 Thunderhead que patrullaban en alerta temprana. Pero antes de que los pilotos pudieran siquiera acercarse a contacto, el blip en el radar hizo algo inesperado. Descendió bruscamente. Una maniobra tan peligrosa que solo un piloto desesperado o uno extremadamente entrenado se atrevería a intentarla. En los pueblos costeros, habitantes medio dormidos fueron sacados de su rutina por un rugido atronador. Un enorme jet plateado cortó la niebla con un bramido metálico. Pasó sobre los techos a una altura tan baja que las ventanas vibraron y los animales se dispersaron aterrados. Algunos juraron que el avión apenas rozó las copas de los árboles antes de desaparecer hacia el este de la isla. Los militares daneses, conscientes del historial del MiG-15, su temida firma radar pequeña pero estable, su diseño altamente maniobrable, su reputación de haber dominado los cielos de Corea, entraron en pánico ante la posibilidad de estar presenciando el inicio de un reconocimiento agresivo o incluso una provocación soviética. En cuestión de segundos, el centro de comando asumió lo peor. Si el avión era un MiG soviético, su presencia en espacio aéreo de la OTAN podía ser la chispa que desencadenara un incidente internacional. Las baterías antiaéreas se pusieron en alerta. Los operadores de radio intentaron comunicarse en múltiples frecuencias sin obtener respuesta, mientras el comandante danés observaba el radar con creciente inquietud, viendo que el intruso ya no seguía una trayectoria militar típica. Y entonces ocurrió lo imposible. Mientras las alarmas seguían resonando, la firma del avión comenzó a reducir velocidad. A través de la niebla, uno de los observadores de torre divisó una silueta plateada bajar su tren de aterrizaje. Por un instante, nadie supo cómo reaccionar. ¿Era una trampa? ¿Un intento soviético de fingir una avería para aterrizar en territorio enemigo? ¿O un preludio de un secuestro o infiltración? Pero no había duda. El MiG, porque ya no podía ser otra cosa, estaba preparando un aterrizaje controlado. La amenaza que instantes antes había desencadenado el máximo nivel de alarma en la OTAN se transformó repentinamente en un misterio insondable. ¿Por qué un piloto soviético, o tal vez polaco, arriesgaría su vida y su país entrando sin aviso en espacio aéreo enemigo? Y más extraño aún, ¿por qué hacerlo con el avión más valioso y secretamente guardado del bloque oriental? Mientras los soldados corrían hacia la pista, sin saber si recibirían fuego enemigo o una señal de rendición, la pregunta que flotaba en el aire era la misma para todos. ¿Estaban presenciando un acto hostil, o el comienzo de la filtración tecnológica más grande de la Guerra Fría? Cuando el MiG-15 finalmente tocó tierra en Bornholm con un chirrido metálico que parecía desgarrar la misma niebla del amanecer, las fuerzas danesas reaccionaron con una mezcla de disciplina entrenada y puro instinto de supervivencia. Soldados de la Home Guard rodearon el jet plateado con rifles levantados, avanzando en formación circular, sin saber si el piloto saldría disparando o si una fuerza soviética vendría detrás en cualquier momento. La cabina permaneció cerrada durante segundos que parecieron una eternidad, hasta que finalmente se abrió con un crujido lento, casi doloroso. De ella emergió un joven piloto con el rostro empapado en sudor, los ojos muy abiertos, tembloroso,
con las manos levantadas en un gesto universal de rendición desesperada. No dijo una palabra, su respiración agitada y su expresión de terror lo decían todo. No había venido a pelear. Había venido a huir. Los soldados lo redujeron sin violencia, desconcertados por el hecho de que el hombre se dejaba caer de rodillas y repetía una frase en polaco que pocos entendían. No quiero morir por ellos, no más. En menos de 2 horas, el pequeño aeródromo de Bornholm se había convertido en el centro de una operación de inteligencia relámpago. Vehículos indistintivos, helicópteros transportando personal especializado y oficiales de la OTAN comenzaron a llegar en oleadas, pero nadie se movía con la velocidad ni la precisión de los agentes estadounidenses, que aterrizaron con una urgencia casi frenética. Y cuando vieron el estado del Mi-15, intacto, sin daños, con cada panel, cada remache, cada instrumento original, se quedaron literalmente sin palabras. Durante años habían soñado con obtener un MiG operativo. Ahora uno estaba allí, fresco, brillante, como si hubiese salido esa misma mañana de una fábrica soviética. Mientras tanto, al otro lado del telón de acero, el caos se desataba como un incendio sin control. En Varsovia, los altos mandos de la Fuerza Aérea Polaca celebraron reuniones de emergencia, cada una más tensa que la anterior, mientras intentaban descifrar el motivo de la deserción y, sobre todo, evaluar el daño. En Moscú, donde la pérdida de un activo crítico nunca era tratada como un simple error, volaron acusaciones de traición, negligencia y encubrimiento. Para los soviéticos, la idea de que un Mi-15 completamente funcional hubiera caído en manos occidentales no era solo un desastre militar. Era una tragedia estratégica que comprometía años de desarrollo secreto. El Kremlin exigió respuestas inmediatas, mientras sus diplomáticos preparaban protestas formales cargadas de indignación falsa pero miedo genuino. En Bornholm, mientras tanto, el análisis técnico comenzaba con un fervor casi quirúrgico. Ingenieros estadounidenses y británicos rodearon el avión como científicos frente a una criatura mitológica recién capturada. Cada detalle era una revelación. El grosor del fuselaje y su sorprendente ligereza, las soldaduras toscas pero robustas, el poderoso pero rudimentario motor Klimov VK-1, cuya arquitectura revelaba una historia irónica, copiado casi pieza por pieza del Rolls-Royce Nene que los británicos habían exportado ingenuamente a la URSS años antes. Las ametralladoras NR-23 y N-37 fueron desmontadas con precisión microscópica, mientras los técnicos tomaban notas frenéticas sobre su cadencia, su retroceso y la aparente simplicidad brutal que las hacía tan efectivas en combate. Incluso el radar, poco sofisticado para los estándares occidentales, fascinó a los especialistas por su durabilidad y diseño pragmático. Todo estaba ahí, todo lo que la OTAN necesitaba saber para comprender los límites y fortalezas del caza que había causado tantos problemas en Corea. No era solo un avión capturado. Era una ventana abierta a la mente soviética. Mientras tanto, en las oficinas diplomáticas europeas, la presión aumentaba. Moscú exigió la devolución inmediata del MiG y del piloto, afirmando que había aterrizado por error y que retenerlo constituía una violación internacional. Los daneses, siguiendo la línea estratégica de Washington, se limitaron a responder que el asunto estaba bajo revisión, una forma educada de decir jamás. En los pasillos de la OTAN, la pregunta que hacía eco no era si devolverlo, sino cuánto se podía extraer de él antes de que el escándalo escalara. Y en Varsovia y Moscú, el miedo crecía como una sombra larga y fría. ¿Qué secretos ha revelado este piloto? ¿Qué han aprendido ahora los americanos sobre nuestras defensas, nuestras armas, nuestros límites? La posibilidad de que toda la arquitectura de la aviación soviética hubiese quedado expuesta por un solo hombre, un piloto asustado que decidió no morir por el sistema, llenó de terror al Pacto de Varsovia. Sabían que el daño ya estaba hecho. Y sabían que, por primera vez, la balanza tecnológica de la Guerra Fría acababa de inclinarse un poco más hacia el oeste. La noticia de que un piloto polaco había aterrizado un Mi-15 completamente intacto en una isla danesa recorrió Europa del Este como una onda sísmica invisible pero devastadora, sacudiendo los cimientos de un sistema que dependía, más que de sus armas, de la obediencia absoluta de los hombres que las operaban. En las bases aéreas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia, los oficiales jóvenes hablaban en susurros,
con una mezcla de miedo y fascinación. Si un piloto había logrado escapar, quizá otros también podrían hacerlo. El simple hecho de pensarlo era considerado traición, pero la idea germinó igualmente como una semilla venenosa. La moral en la Fuerza Aérea Polaca cayó en picada. De ser un cuerpo orgulloso, vigilado pero funcional, pasó a convertirse en una institución asediada por la paranoia. Los asesores soviéticos, enviados para supervisar y corregir desviaciones ideológicas, respondieron de la única forma que conocían, aumentando los controles, reforzando los interrogatorios políticos, vigilando incluso las conversaciones privadas de los pilotos. Cada despegue fue visto con sospecha, cada vuelo de entrenamiento se convirtió en un riesgo potencial de deserción. La confianza, indispensable en cualquier estructura militar, se evaporó como agua en metal caliente. El Kremlin comprendió de inmediato que este evento no era simplemente la pérdida de un avión, era la pérdida de un símbolo. Por eso desplegó una campaña de propaganda feroz, pintando al piloto como emocionalmente inestable, mentalmente enfermo o víctima de manipulación capitalista. Pero el mensaje no convenció a nadie. Los mismos soviéticos sabían que el Mi-15 era una de sus joyas tecnológicas, la prueba viviente de que podían competir con Occidente en los cielos. Y que un hombre joven, entrenado, leal en apariencia, hubiese decidido arriesgar su vida para entregarlo al enemigo era una confesión involuntaria del descontento latente en todo el bloque. Mientras tanto, en Occidente, el impacto fue totalmente distinto, una mezcla de fascinación técnica y triunfo psicológico. Los pilotos estadounidenses y británicos, que en Corea habían visto cómo el Mi-15 dominaba las alturas y superaba en ascenso a muchos de sus propios cazas, finalmente pudieron entender por qué aquel avión había sido tan temido. Examinarlo no solo respondió preguntas tácticas, sino que desmintió años de mitología soviética. No era magia, era ingeniería agresiva, simple, funcional, basada en copiar y adaptar. El aura de invencibilidad que rodeaba al aparato se desinfló, reemplazada por un entendimiento claro de sus fortalezas y limitaciones. Pero el verdadero golpe no fue técnico, sino emocional. Los analistas de la OTAN detectaron algo mucho más importante que el grosor del fuselaje o el alcance del cañón. Detectaron una grieta psicológica en la fortaleza soviética. Si un piloto escapaba, otros podrían hacerlo. Si un país satélite perdía a un aviador, quizá perdería a un regimiento entero algún día. La propaganda soviética había proclamado durante años que sus soldados eran leales por convicción, que el socialismo generaba unidad, que el enemigo capitalista jamás podría ofrecer algo superior a la vida digna del bloque oriental. Pero esta deserción, rápida, pública, irrefutable, destruyó esa narrativa en un instante. En los cuarteles de la OTAN, la frase que comenzó a circular entre los oficiales de inteligencia se volvió casi un mantra. Incluso sus pilotos quieren escapar. Y esa idea, más que cualquier documento filtrado, más que cualquier operación encubierta, se convirtió en una victoria psicológica monumental. Porque la Guerra Fría no se libraba solo con misiles, cazas o documentos secretos. Se libraba con percepciones, creencias y moral. Y en este episodio concreto, la Unión Soviética no solo perdió un avión, perdió el control de su propia imagen ante el mundo. Las potencias occidentales comprendieron que la disciplina del bloque era más frágil de lo que aparentaba, y que el miedo, ese aliado silencioso de los regímenes autoritarios, había comenzado a cambiar de bando. Para los ingenieros occidentales, tener frente a ellos un Mi-15 completamente intacto era como abrir el cofre de un tesoro tecnológico que durante años solo habían podido observar desde la distancia, a través de cámaras borrosas de reconocimiento o informes fragmentados de pilotos que lo habían enfrentado en Corea. Y lo primero que descubrieron fue lo que ya sospechaban. El diseño del Mi-15 era una mezcla sorprendente de simplicidad brutal y genialidad aerodinámica. Su característica más distintiva, las alas en flecha de 35 grados, no eran un capricho estilístico, sino una decisión basada en estudios aerodinámicos alemanes capturados al final de la Segunda Guerra Mundial. Ese ángulo permitía al aparato retrasar la aparición del choque supersónico y mantener estabilidad a altas velocidades, otorgándole una ventaja crítica en ascenso y maniobra vertical. El corazón del caza, sin embargo, era el Klimov VK-1,
un motor que los estadounidenses reconocieron de inmediato. Era poco más que una copia del Rolls-Royce Nene británico, que en un acto de ingenuidad diplomática Londres había exportado a la URSS en 1946. Los soviéticos no solo lo replicaron sin ningún pudor, sino que lo adaptaron para que funcionara con tolerancias más amplias y materiales más robustos, sacrificando elegancia a cambio de potencia bruta y facilidad de producción. Cuando los ingenieros desmontaron el VK-1, encontraron soldaduras gruesas, piezas mecanizadas sin refinamiento y un enfoque casi artesanal. Pero el rendimiento era innegable. Ese motor era responsable de que el Mi-15 pudiera ascender como una bala disparada al cielo, superando a casi cualquier caza occidental de su época. La revisión técnica también reveló una filosofía de diseño completamente distinta a la occidental. El sistema de cañones, compuesto por dos NR-23 y un gigantesco N-37 de 37 milímetros, reflejaba la obsesión soviética por derribar bombarderos de gran tamaño. Aquellos cañones, toscos pero devastadores, eran capaces de arrancar un ala de un B-29 con apenas 2 o 3 impactos. Los técnicos occidentales compararon aquellos monstruos con las ametralladoras más precisas, pero menos potentes, del F-86 Sabre, concluyendo que el MiG había sido concebido como un cazador de presas grandes, no como un duelista elegante. La configuración interna del combustible llamó también la atención por su simpleza radical. Tanques sin compartimentos complejos, pocas líneas redundantes y un sistema de alimentación casi rudimentario. Para los soviéticos, la filosofía era clara. Menos piezas significan menos fallos. Aunque ese enfoque aumentaba el riesgo en maniobras violentas, hacía que el mantenimiento en condiciones de campaña fuera sorprendentemente fácil. El sistema hidráulico, igualmente básico, revelaba un diseño orientado a resistir daños. Las líneas estaban distribuidas para minimizar vulnerabilidades, permitiendo que el avión siguiera maniobrando incluso con impactos directos. Donde los occidentales esperaban sofisticación, encontraron supervivencia. Pero fue la metalurgia del fuselaje lo que más sorprendió a los especialistas. El Mi-15 estaba construido con aleaciones más pesadas y menos avanzadas que las usadas en los cazas estadounidenses, lo que lo hacía más robusto pero menos refinado. Esa primitividad, lejos de ser un defecto, le daba una resistencia inusual en combate. Para los pilotos estadounidenses que habían luchado en Corea, esto explicaba por qué los MiG podían absorber daño y seguir volando, mientras que el F-86, con sus tolerancias más ajustadas, era menos indulgente ante los impactos. Sin embargo, cuando compararon ambos aviones en conjunto, las diferencias filosóficas quedaron al descubierto. El F-86 Sabre era un aparato diseñado para el control fino, con una cabina ergonómica, controles precisos y un sistema de tiro excepcionalmente avanzado que permitía disparar con exactitud en combates cerrados. El Mi-15, por otro lado, era una máquina de energía, velocidad y ascenso. En vertical, el MiG dominaba. En horizontal, el Sabre tenía la ventaja. Esta dicotomía explicaba por qué los duelos en Corea se habían convertido en un ballet aéreo lleno de ascensos abruptos, picados violentos y maniobras que explotaban las fortalezas de cada aparato. Lo que para los pilotos había sido intuición y experiencia, ahora se transformaba en datos concretos. La llegada del Mi-15 a manos occidentales permitió reevaluar tácticas enteras. La OTAN comprendió que el mayor peligro del MiG no era su tecnología, sino su accesibilidad. Era barato, fácil de producir, resistente y suficientemente avanzado como para competir con los cazas occidentales. No era un avión perfecto, era un avión perfecto para su propósito. Y ese propósito había cambiado el curso de la guerra de Corea, obligando a Estados Unidos a desarrollar variantes más rápidas del Sabre, a entrenar pilotos en combate energético y a replantear toda su estrategia aérea. El análisis del Mi-15 no solo resolvió un misterio técnico, reveló cómo una nación podía, mediante ingeniería pragmática y decisiones audaces, crear una máquina que reescribiera las reglas del combate aéreo. Lo que comenzó como un aterrizaje desesperado en una pequeña isla danesa pronto se transformó en uno de los activos de inteligencia más valiosos de toda la Guerra Fría. El Mi-15 capturado fue trasladado bajo un velo absoluto de secreto a una base estadounidense, donde pilotos escogidos, muchos de ellos veteranos de los cielos de Corea,
tuvieron por primera vez la oportunidad de enfrentarse, cara a cara, con el enemigo más temido de la década anterior. En cuanto realizaron los primeros vuelos de prueba, descubrieron que casi todas sus suposiciones previas se habían quedado cortas. Los informes describen cómo, en simulacros de combate con F-86 Abrams, el MiG ascendía con una violencia casi antinatural, trepando hacia el cielo como si fuera arrastrado por un gancho invisible. Su aceleración en ascenso vertical dejó atónitos a los pilotos estadounidenses, que de pronto comprendieron por qué tantos combates sobre el río Yalu habían terminado en frustración. Cada dogfight de prueba se convirtió en una lluvia de datos, curvas de giro, pérdidas de energía, respuesta de alerones, comportamiento a distintas altitudes. Y muy pronto, estos resultados comenzaron a filtrarse hacia los manuales tácticos de la OTAN. Se rediseñaron programas de entrenamiento, se ajustaron maniobras estándar y se enseñó a los nuevos pilotos a evitar enfrentamientos verticales contra un MiG. En cambio, explotar sus debilidades, cabina con visibilidad limitada, controles bruscos en alta velocidad y un marcado comportamiento inestable en picadas profundas. El avión se convirtió en un profesor silencioso, un enemigo que enseñaba sin disparar un solo tiro. Cada hora de vuelo revelaba algo más sobre la mentalidad con la que había sido diseñado y, al mismo tiempo, exponía la vulnerabilidad soviética. Su mayor caza jamás construido hasta entonces era ahora un libro abierto en manos de su enemigo. Este hecho envió ondas de pánico político a través del bloque oriental. En Moscú, el Kremlin exigió explicaciones inmediatas, y en Varsovia comenzaron investigaciones que desembocaron en purgas internas y órdenes draconianas para reforzar la disciplina en las fuerzas aéreas. Al saber que Occidente había obtenido un MiG prácticamente nuevo, los soviéticos reforzaron sus fronteras aéreas, incrementaron patrullas y establecieron protocolos más estrictos para evitar que los pilotos volaran solos o sin supervisión ideológica directa. La paranoia se filtró por toda la jerarquía militar. Si un piloto polaco había logrado escapar, ¿quién sería el siguiente? Y, de hecho, algunos lo intentaron. En los meses y años siguientes se registraron rumores, y en algunos casos intentos reales, de pilotos de otros países del Pacto de Varsovia que contemplaban defectar con sus aviones. La captura del MiG-15 había demostrado que Occidente recibía a los desertores como héroes y que la información que proporcionaban podía cambiar de forma dramática el equilibrio estratégico. Los servicios de inteligencia estadounidenses comenzaron incluso a estudiar patrones psicológicos y comportamientos dentro de las fuerzas aéreas del Este, buscando detectar señales de posibles futuros desertores. De pronto, el fantasma del polaco que había escapado traspasaba las fronteras soviéticas como una sombra persistente. Aquella huida no fue simplemente un acto aislado, sino un precedente inquietante que los soviéticos entendieron como una grieta peligrosa dentro de su sistema. Un recordatorio de que la lealtad podía quebrarse y de que un solo hombre, con un solo avión, podía alterar el equilibrio de poder. En el bando occidental, el MiG siguió volando durante meses bajo identidades falsas, probando tácticas de combate, simulando escenarios y modificando para siempre la comprensión que Estados Unidos tenía de la aviación soviética. Su legado no fue solo técnico, sino psicológico. Demostró que el enemigo no era un bloque monolítico e impenetrable, sino un conjunto de individuos capaces de cuestionar, dudar y, en ocasiones, escapar. Y cada vez que un piloto de la OTAN se entrenaba contra aquel MiG capturado, recordaba que la Guerra Fría no solo se peleaba con máquinas, sino con decisiones humanas que podían derrumbar estrategias enteras. Al final, la ironía más profunda de toda esta historia es que uno de los mayores golpes estratégicos jamás infringidos a la Unión Soviética no vino de un ejército, ni de un laboratorio, ni de un plan maestro cuidadosamente diseñado, sino de un solo piloto polaco, tembloroso, exhausto y decidido a arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad. Aquel joven, cuyo nombre Moscú intentó borrar de la historia, entregó sin saberlo el mayor regalo de inteligencia de la década. Un MiG-15 perfectamente intacto, un tesoro tecnológico que cambió la comprensión occidental de la aviación soviética y alteró para siempre la forma en que la OTAN entrenaba, combatía y se preparaba para el inevitable enfrentamiento entre superpotencias. Es casi poético imaginarlo. El avión más temido de la Guerra de Corea, la joya del poder aéreo del bloque oriental, sentado en silencio sobre una pista danesa cubierta de bruma,
rodeado no por mecánicos soviéticos, sino por agentes occidentales que lo observaban con una mezcla de asombro y triunfo. Ese momento, congelado en el tiempo, marcó un punto de inflexión en la Guerra Fría, recordando al mundo que los conflictos no se deciden únicamente con tanques, misiles o números en un mapa, sino también con actos individuales de valentía, desesperación y humanidad. La fuga del piloto no solo reveló fallas técnicas y debilidades doctrinales, expuso la fragilidad de un sistema que exigía obediencia absoluta sin ofrecer esperanza. Mostró que incluso la superpotencia más rígida podía verse desarmada por la voluntad de un solo hombre. Y así, cuando uno imagina el Mi-15 abandonado momentáneamente sobre el asfalto frío, su fuselaje plateado reflejando la pálida luz nórdica, uno comprende que aquel avión no era simplemente un artefacto militar, era un símbolo. Un recordatorio de que la Guerra Fría, con toda su maquinaria y retórica, también estaba hecha de decisiones humanas que podían derribar muros invisibles y reescribir el equilibrio del poder mundial. En esa quietud metálica, mientras los vientos del Báltico soplaban a través de la isla, el conflicto global se inclinó ligeramente hacia un nuevo rumbo, no por órdenes oficiales ni por victorias en el campo de batalla, sino porque un hombre, en un momento decisivo, eligió volar hacia la libertad en lugar de seguir obedeciendo a un destino impuesto.